Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Unidos esta temporada, Jesús es la razón. Juntos lo veremos en toda esta región. Hola, mis amigos, mis hermanos, Dios los bendiga hoy este día. Vamos a traer un programa especial. Vamos a reunir los diferentes programas que he hecho este mes, ¿verdad? Vamos a hablar tocante cuestión de cómo Dios está sobre el gobierno. Este es el tiempo del año cuando empezamos a reaccionar sobre el nacimiento de nuestro Señor Salvador, ¿verdad? Jesucristo. Y celebramos su nacimiento, ¿verdad? Las familias se reúnen, tenemos momentos agradables con nuestra familia, gozosos, ¿verdad? Entonces visitamos a la iglesia y los pastores nos traen mensajes de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor Jesús, y todo está muy bien. Las casas se arreglan muy bonito, hay muchos programas, muchas estaciones que tocan música de Navidad. Entonces celebramos que vino el Salvador a nuestro mundo para traernos la salvación, para traernos gozo y paz en nuestras vidas. Vamos a empezar el estudio esta mañana, pero antes vamos a hacer una oración para que haya entendimiento, para que podamos abrir nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Oramos. Bendito Padre, gracias Señor por este día, gracias por la información que traemos para que el público, nuestros hermanos y el público en general pueda quizás algún día ver, escuchar cómo impactas, Señor, cómo impactas al gobierno. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos llene de esperanza sobre lo que tú tendrás para nosotros en esta temporada, en este tiempo, en estos años, en nuestro país. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Tenemos momentos en cual vamos a ver que Dios tiene control, que es sobre el gobierno. Durante esta temporada, años y años atrás, entonces hubo varias cosas que tuvieron que suceder para que nuestro Salvador naciera en el pueblito de Belén, ¿verdad? En la introducción quiero decirles que hay momentos en cuando el mundo sirve los propósitos de Dios. Y vamos a ver, en un tiempo, el que era César de Roma, era Augusto, él pensó que estaba tratando de usar el control administrativo en el país, ¿verdad? Roma quería asegurarse que estaba colectando las taxas, pero Dios tenía un momento en cual se llevaba a cabo algo profético. Entonces vamos a ver cómo Dios a veces trabaja por medio de los eventos mundiales, pero no aparte de ellos. Entonces el pensamiento es que la soberanía de Dios opera hasta dentro de los poderes seculares. Había un requerimiento profético que el Mesías necesitaba salir de Belén. Belén, un pueblo chico,
insignificante, ¿verdad? Y dice la palabra que aunque chico, Dios muchas veces usa cosas chicas, cosas humildes para revelar su gloria. La línea de David, la línea mesiánica de David, ¿verdad? David era de un pueblito de Belén. Y Dios en el segundo capítulo de Samuel, en la segunda carta de Samuel, en el capítulo 7, del 12 y 16, dice que Dios promete que saldrá un rey dentro de la línea de David, de la línea familiar de David. Entonces, sabemos que nuestro Señor Jesús nació en Belén. La profecía también venía de mucho antes, 700 años antes, la profecía de Mica, en Mica 5, el versículo número 2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque seas un lugar chico de la comunidad de Judá, de ti saldrá alguien que va a ser rey sobre Israel, cuales sus orígenes han sido desde el tiempo anciano. Esta profecía vino 700 años antes de que Jesús naciera, y específicamente dice que vendría el Mesías y que sería nacido en Belén, un pueblo chiquillo, como hemos dicho, insignificante. Pero la significancia es que el pueblo de Belén era el lugar donde nació y vivió el rey David. El Mesías también se esperaba que fuera hijo de David, o sea, en el linaje de David. Entonces tenían que suceder dos cosas: que el lugar donde nació y la línea de la familia tenía que ser la línea de familia de David. Sabemos que José y María vivían en Nazaret, ¿verdad? Jesús y María vivían en Nazaret de Galilea. Entonces, no hay indicación en la palabra que ellos de una manera entendían o trataban de viajar a Belén para que María diera a luz, sino que había un censo, un conteo de las personas en esas partes del mundo, en Roma, por medio de César Augusto. Entonces, si acaso no hubiera una intervención de ese tipo, en cual el censo se pedía y se obligaba a las personas a regresar a su pueblo de nacimiento para ser contados, ¿verdad? José y María no tenían planes de salir de Nazaret y regresar a Belén, solo porque se tenía que llevar este conteo, este census, se tenía que llevar a cabo por medio del dictamen de César Augusto. Entonces vemos que la profecía de Mica, 700 años antes, se cumple, ¿verdad? Porque estas cosas suceden. Entonces el census, el conteo, le causa a José que regrese a Betel en este tiempo exacto. En Lucas capítulo 2, del 1 al 5, se refiere a que el César hace este mandato y que todo mundo sería registrado. Recordemos que en ese tiempo, pues Roma era la capital de todo mundo. Entonces el César hizo este dictamen y las personas tenían que regresar a su pueblo natal. Entonces esto requirió que José regresara a Belén, y naturalmente que era Belén, la ciudad de David, y que trajera pues a su esposa, a María, con él, aunque estaba embarazada ya, pero lo tenía que acompañar para ser contados en el census.
O sea, la profecía está clara y no es de ninguna manera negociable, ¿verdad? Para que el Mesías sería auténtico, se tenía que cumplir con esta criteria profética. Jesús tenía que nacer en Belén. Entonces, José y María no tenían ninguna razón por qué viajar solo por este dictamen. Entonces, las circunstancias humanas no se alineaban con la profecía, sino porque hubo ese mandato, ¿verdad? Y Dios se especializa en alinear estas imposibilidades. César Augusto hace este mandato, este decreto, ¿verdad? Porque en ese tiempo se contaban las personas y de esa manera se colectaban las taxas, se sabía quién estaba dónde, era un control de imperio, un control del gobierno. Era una orden secular, no una orden espiritual. Pero ya vemos cómo Dios pone las cosas en orden y las profecías que ha dado el Señor, entonces se cumplen. Entonces, este dictamen, este conteo, ¿verdad? Permite a José y María que regresen a Belén. Diferentes cosas sobre el conteo usaba el gobierno para mantener la información, para mantener quién estaba en cuáles sectores del país. Usaba para formar archivos, para tener información sobre los territorios que fueron conquistados, ¿verdad? Tener una información sobre cómo cambia la población, los movimientos, la demografía. Todo esto apoya un gobierno eficiente y un control consistente. También por medio de este conteo se podían planificar, ¿verdad? Cuestiones militares, ¿verdad? Sabiendo qué tanto personal tenían en las diferentes provincias, qué tantos soldados potenciales había en esas regiones, y también se podía planificar dónde poner las tropas y también podían planificar la logística imperial. Había una orden legal y política. Entonces Roma conectaba un estatus legal, ¿verdad? Ciudadanía, derechos de la propiedad, obligaciones a las taxas, al centro, ¿verdad? Registración, garantizaba que cada persona fuera contada bajo la ley romana, reducía el fraude, reducía la evasión de taxas y también reducía una residencia que no estaba grabada. En otras palabras, se llegaban a conocer quiénes estaban en dónde y cuál era su estatus civil. Entonces esto solidificaba o arreglaba la autoridad romana sobre su gente. Entonces vamos a ver que José y María regresaron a Belén por medio de este dictamen, por este mandamiento. Y podemos ver de una perspectiva teológica, ¿verdad? Micaías dio la profecía, César Augusto puso el decreto, José obedeció la ley y María dio a luz en Betlehem o en Belén. Proverbios
21:1 dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y Dios dirige las cosas como Él quiere. Durante este tiempo vemos también la historia de los magos, los 3 magos o reyes magos, como les decimos, ¿verdad? Que se presentan con Herodes y vienen buscando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Sabemos también que el tiempo es la perfección de Dios. Jesús nace en Belén. El tiempo de Dios es perfecto. Las profecías se revelan y las profecías se cumplen, ¿verdad? En el nacimiento de nuestro Señor en Belén, el linaje de Jesús, y que es un nacimiento y un lugar donde es de humildad. Así podemos ver que Dios tiene soberanía sobre las cuestiones del mundo. Dios no es detenido por la política. Dios trabaja por medio de las cuestiones que suceden en el mundo, como estamos viendo en este caso, pero también vamos a ver cómo Dios funciona y cómo Dios es soberano sobre nuestros tiempos y nuestras cuestiones cotidianas y en nuestra vida diaria. ¿Cómo es que Dios cómo se aplica esto hoy en día, ¿verdad? Dios tiene control sobre los eventos del mundo, ¿verdad? Tiene control sobre elecciones, sobre las guerras, sobre los cambios económicos, ¿verdad? Nada puede sorprender al Señor. Dios puede usar a las personas que no son creyentes para cumplir su deseo. Podemos ver que usó al César para manipular que Jesús fuera nacido en Belén. No hay que tener temor a los cambios en el gobierno. Nuestra confianza como cristianos es en Dios, no es en presidentes, sino es en reyes. Vimos en las últimas elecciones que Dios escuchó el clamor de nuestra comunidad, ¿verdad? Porque estábamos en una situación muy, muy difícil, una situación muy fea, que todo lo que era malo ahora era bueno y todo lo que era bueno ahora era malo, al revés todo, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios, ¿verdad? Por medio de los medios, por medio de los pastores, por medio de las personas que dan información, ¿verdad? Las personas que tienen manera de esparcir la palabra, de esparcir el propósito de la vida, el propósito de nuestros hermanos y hermanas cristianos. Pedimos que oraran y que estuvieran orando para que pudiéramos tener un resultado en cuando personas que son elegidas podían visitar, podían estar puestas en posiciones en cual se preocupan por todo el pueblo, ¿verdad? Y vemos que el Señor respondió a nuestras peticiones, a nuestro clamor, y nos dio una respuesta en cual estamos viendo que Dios usa el gobierno para el bien del pueblo. Estamos viendo retroceder a una economía mejor, estamos viendo que hay paz, estamos viendo que hay momentos en que
las personas, los maleantes, los criminales han sido detenidos y los que están aquí ilegalmente han sido expuestos o sea deportados del país. Todo esto viene a caso de que tenemos que nosotros buscar la manera en cual podemos pedirle al Señor que nos traiga paz y armonía. Sabemos que en un futuro, ¿verdad? Va a haber un reino de 1000 años del Señor y va a haber paz y gozo y vamos a tener nuevas vidas y nuevos cuerpos mientras seamos creyentes y respetemos la palabra y que conozcamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador, ¿verdad? Porque Dios cumple sus promesas en el tiempo, en su tiempo, ¿verdad? Y si acaso se desconoce el camino, pero si las circunstancias son que no se conocen, pero hay que poner confianza en Dios que está llevando a cabo su propósito, ¿verdad? Todas las profecías que apuntaron a Jesús fueron llenadas, fueron cumplidas, ¿verdad? Sabemos el evangelio del Señor, ¿verdad? Que nació, vino, vivió entre nosotros, nos enseñó, fue detenido, acusado, fue ejecutado, puesto en la cruz, murió y que resucitó. Ese es el evangelio de Jesús. Y eso es lo que buscamos nosotros, ¿verdad? Como cristianos, compartir con el mundo. Nosotros, nuestro deber es de llevar esa palabra, llevar ese evangelio al mundo. Dios se encarga de lo demás. Así como se encargó de que Jesús naciera en Belén, Jesús se va a encargar de todo el mundo, de todo lo que hay que buscar, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ese conteo fue algo que el Señor usó para llevar a cabo el propósito y la profecía que tenía. Ese conteo fue perfecto en el tiempo de Dios, ¿verdad? Perfecto. Entonces, así como hay promesas de la perfección, que hay promesas que se cumplen perfectamente, entonces vamos a ver que tenemos la respuesta. Tenemos la visión de el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis y la revelación de que cómo sucede y todo cómo va a suceder, ¿verdad? No sabemos el tiempo, no sabemos cuándo, pero dice la palabra que debemos de estar listos. ¿Cómo vamos a estar listos? Bueno, entonces hay que aceptar el evangelio de Jesús para ser salvos. No solamente para ser salvos, pero también para hacer los propósitos de Dios. Cuando conocemos a Jesús y sentimos su presencia y sentimos su cuidado sobre nosotros, entonces en esos momentos agradecemos de manera en que podemos llevar esa palabra. Dios nos da dones y nos da regalos que cada uno puede usar. Hay personas que son guerrilleros de oración, hay personas que son siervos, que sirven en la iglesia, hay personas que sirven, por ejemplo, esta estación de comunicación que sirve para traer información a todo mundo por medio del internet, especialmente aquí en nuestra región y de diferentes partes de los Estados Unidos y de diferentes lenguajes, ¿verdad? Dios nos usa si le permitimos, Dios nos usa si le aceptamos. Entonces hay que ser conscientes de que tenemos que llevar esta palabra, tenemos que ver que Dios está en control de todo, inclusive del gobierno. Y estamos viendo en estos momentos, somos una generación en que estamos viendo grandes cosas que está haciendo el Señor. Y vamos a ver más grandes cosas. Y la palabra dice que si creemos, nosotros individualmente podemos hacer grandes cosas. Hemos visto milagros en enfermedades personas que han sanado de enfermedades. Hemos visto las cuestiones económicas componerse. Hemos visto las cuestiones de inmigración que se van a componer también. Hay planes para que haya una paz y una libertad dentro de la comunidad de inmigrantes. Acuérdense que
que en los Estados Unidos hay ciudadanos, hay residentes, y luego hay personas que están aquí indocumentadas. Y en estos momentos los gobiernos y las personas dentro del gobierno hay que orar que les den sabiduría para cómo resolver el problema de inmigración. No hay que estar en las calles tratando de detener que agarren a la gente que tienen casos criminales, que son convictos y indocumentados, y removerlos dentro de nuestra comunidad para que haya más seguridad y paz. Mis amigos, pues se llegan los momentos en que vamos a terminar esta programación, pero quiero recordarles que están grabados y pueden ser revisitados o pueden ser vistos de nuevo y pueden ser comunicados y pueden ser compartidos con diferentes personas. En un futuro pienso traerles más información sobre la cuestión de inmigración y cómo va el gobierno a resolver este gran problema. Se va a llevar tiempo, pero acuérdense que el tiempo de Dios es perfecto y Dios va a traer la respuesta. Muchísimas gracias a ustedes por escuchar, muchísimas gracias a Estación por traer estos programas y traer esta información. Yo soy Martín López Wilson, su siervo, yo soy miembro de la Iglesia de los Hechos, aquí en El Paso, Texas. Búsquenos, tenemos página de web, tenemos contactos de YouTube, etcétera, ¿verdad? Gracias, que Dios les bendiga y los cuide y los guarde y que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bendiciones.